Buenos días y bienvenidos a la rueda de prensa que vamos a ofrecer el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Una rueda de prensa que es para dar voz a una reivindicación que nos han trasladado desde las organizaciones agrarias y también desde distintos particulares y que no tiene otro objetivo que la de reclamar al Gobierno de Aragón que flexibilice la aplicación de la normativa de la PAC para permitir hacer el laboreo antes del 1 de septiembre en las parcelas ya cosechadas. Como ustedes sabrán, estos días está terminando la cosecha del cereal, una cosecha mala, por los efectos de la importante sequía que hemos padecido en Aragón y que empeora todavía las expectativas y la precaria situación de muchas explotaciones agrícolas. A ello debemos añadir las trabas impuestas en la nueva PAC, como la que denuncian los agricultores de prohibir labrar los rastrojos hasta el 1 de septiembre. Las intensas lluvias de estas últimas semanas han provocado el rebrote de hierbas y múltiples irregularidades en el terreno. Hasta este año, el Departamento de Agricultura redactaba una excepcionalidad que permitía labrar en los meses de verano tras la entrada del ganado para el aprovechamiento de las hierbas, el aprovechamiento a diente, en las zonas en las que no entra el ganado habitualmente, cada vez quedan menos pastores, se hace todavía aún más necesario ese aprovechamiento del laboreo, porque si no, esas hierbas se secan y pueden provocar, con un mes de agosto, como se puede prever, un mes de agosto complicado y seco, puede provocar que se acumule combustible vegetal y que se puedan provocar incendios forestales. Todavía tenemos muy presente lo que ocurrió en el verano pasado aquí en Aragón, con los múltiples efectos de ese abandono del monte por parte de las administraciones al claudicar ante unas políticas medioambientales que entendemos que son absurdas y muy nocivas para el campo aragonés. En definitiva, el poder realizar este laboreo de la tierra antes de septiembre evitaría el uso de herbicidas, implicaría menor labor y, por tanto, menor gasto de combustible y retiraría este material vegetal de nuestros campos que, una vez seco, podría aumentar la intensidad y la propagación de los incendios forestales. Y, claro, desde el Grupo Parlamentario nos preguntamos por qué no se han tomado ya medidas para evitar esta situación. Bueno, pues en este sentido les voy a dejar con mi compañero y portavoz Alejandro Nolasco, que dará respuesta a esta pregunta y a todas las que ustedes les quieran formular. Muchas gracias. Pues buenos días, muchísimas gracias por estar aquí a todos los medios. Efectivamente, esta es una reivindicación importantísima. Entonces, no entendemos por qué no se toman cartas en el asunto. Yo me voy a referir a dos cuestiones. Por un lado, tenemos un gobierno en funciones que tampoco hace nada porque está a la espera de ese candidato que, se ha presentado ya para la investidura, pero sin fecha de investidura. Es decir, como ya saben ustedes, el señor Azcón dijo que él se postulaba como presidente de Aragón, pero todavía no hay una fecha de investidura. Con lo cual, este y otros temas también graves que ocupan y preocupan a los agricultores, a los ganaderos, en fin, a tantos otros sectores de la sociedad, están paralizados por la inacción del gobierno en funciones y por la inacción de ese supuesto gobierno entrante. Como sé que me van a preguntar acerca de, si ha habido algún tipo de comunicación o no, yo les diré que no ha habido ninguna comunicación formal en este sentido. Ustedes saben que nosotros dimos una serie de medidas en aquella primera reunión que yo tuve con el señor Azcón, quien le dije, estudies estas medidas y si le parece bien, pues hablamos. A lo que la señora Alós hacía referencia el otro día, que dijo que no nos habíamos reunido, y es cierto, es una serie de comentarios que luego hicieron. Hay una serie de comentarios muy superficiales por encima de ciertos temas, pero ciertos temas que no son ni mollares ni importantes para ese acuerdo programático que ha de desarrollarse, como digo, en una reunión o en varias reuniones para cerrar un acuerdo de
programa. El señor Azcón dice, bueno, yo quiero ser presidente de Aragón y gobernar solo. Sí, pero yo le digo, ¿y con qué apoyos? Nuestra mano sigue firme y tendida. Hombre, sí que es cierto que ya la mano la llevo un poco ya como con calambre, ¿no? Ya 50 y pico días, pues es un poco, al final la mano se queda un poco rígida, ¿no? Pero bueno, en fin, ya saben ustedes que hasta el 23 de agosto pues hay tiempo para que se forme ese gobierno. Lo que nos parece mal es que quizás por tacticismos electorales puramente políticos se perjudique o no se hagan, pues en fin, medidas como estas que los agricultores y los ganaderos están esperando y bueno, pues hay que tener un poco más de seriedad en estos asuntos. Estamos hablando de temas que afectan a toda la gente y yo creo que no se puede dejar a la gente tirada simplemente por fríos cálculos políticos de demoscopia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería transmitir y ahora pues pues me abro a todas las preguntas que ustedes quieren hacer. Sí, Ana Losk, ya que la ha mencionado el señor Nolasco, dijo concretamente que ustedes estaban intercambiando documentos programáticos. Sí. ¿Eso es cierto o tampoco ha pasado así? Pues mire, Eva, ¿no? Eres Eva, el nombre, sí, Eva. Yo te voy a contestar en este sentido. Mira, nosotros cuando llegamos a un pacto in extremis sobre el tema de la mesa de quién iba a ser la presidenta de las Cortes de Aragón, pues anunciamos e hicimos público que iba a ser Marta Fernández. Ellos lo niegan esa noche. A la mañana siguiente ellos siguen diciendo que no lo saben y al final se confirma lo que nosotros dijimos. Bueno, pues ustedes verán a veces quién es más certero en las cosas y quién, pues no sé, no dice las cosas como son. Nosotros dijimos una cosa y teníamos razón. Habíamos dicho eso y eso era verdad. Pues esto es 3/4 partes de lo mismo. Yo lo que le digo es que, como ustedes saben, yo en la reunión que tuve con el señor Azcón le di una serie de medidas, o sea, pues para ver si a él le parecían bien o no. Y vía WhatsApp me hicieron una serie de comentarios muy por encima sobre ese, oye, quizás esta cosa habría que hablar de ella, de esta tal, que son como cosas que, como es lógico, pues son confidenciales, ¿no?, entre las dos formaciones. ¿Y por qué son confidenciales? Hombre, pues porque hasta que no tengamos un proyecto armado, yo creo que no es serio presentar pues las discusiones que pueda haber. Pero fue una sola vez y fue una cosa telefónica, es decir, que no ha habido una reunión formal. No puede decir la señora Alós, como dijo el otro día, llevamos tiempo hablando con Nolasco y con Vox e intercambiando documentos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No estamos cambiando documentos. Hubo una serie de comentarios que nos hicieron al programa que ya habíamos hecho que, en nuestra opinión, son superficiales. Por tanto, yo considero que eso no es ni una reunión formal, ni una reunión presencial, ni una reunión con un empaque necesario como para algo tan importante como es la conformación del Gobierno de Aragón. Entonces, hasta entonces, como digo, nosotros seguimos con la mano tendida, con un poco de, como ya digo, de calambre ya por el tiempo que llevamos, que son más de 50 días, ¿verdad? En realidad son 50 y pico días. Entonces, como digo, reiteramos que queremos conformar esa mayoría alternativa de cambio, pero evidentemente estamos a la espera de que nos digan algo, ¿no? Algunas personas me preguntaron, algunos de ustedes, bueno, y tendrá que ver con las elecciones generales. Yo siempre digo, miren, 28 más 7 son 35 aquí, y aunque saquemos 200 escaños o saquemos uno, o sea, es decir, la aritmética en Aragón sigue siendo exactamente la misma. Y yo no entiendo, porque nosotros somos un partido práctico, directo, que dice las cosas como son, y por tanto este es un tema de cálculos políticos, de demoscopia compleja y de a ver qué digo ahora para que no me afecten los votos. Es algo que no entendemos, porque nosotros siempre hemos dicho lo mismo, ganemos votos o perdamos votos. Pepe es otra cosa. Pepe dice una cosa y luego dice otra. Entonces, y además dice una cosa y otra en cada sitio distinto. Entonces es algo que no entendemos. A mí la verdad es que tanta complejidad se me escapa. Por eso digo que vamos a seguir con esa mano tendida y esperando a que hablen con nosotros, si quieren hablar con nosotros, y si no, pues hasta el 23 de agosto hay tiempo y parece que se lo están tomando con mucha calma. Sí, ¿cuáles son las cuestiones que pone Vox encima de la mesa para ese acuerdo programático con el Partido Popular que podría derivar en un gobierno? Bueno, pues las cuestiones que ponemos sobre la mesa, como ya le digo, son cuestiones, sobre todo ya hablamos de algunas de ellas en la rueda de prensa que tuvimos al principio, la primera que dimos, sobre bajada de impuestos, sobre ayudas a las familias, entre otras muchas, ¿no? Pero evidentemente
esto es un tema de dos. Es decir, yo le puedo pedir al señor Azcón una serie de cosas, pero además ya se las conté. Realmente lo que se habló fueron temas generales, porque evidentemente tú propones una serie de cosas generales y luego, pues bueno, en la negociación, en el acuerdo, pues ya digamos se va desgranando todos esos puntos. Pero evidentemente, como digo, hasta que no tengamos un acuerdo completo, serio, minucioso, pues bueno, pues no es serio. Yo quiero hablar de aquí, bueno, pues una serie de cosas que puede que luego no salgan. Luego, evidentemente, cuando tengamos un documento formado, avanzado y serio, pues quizás sea hora de comentarles a ustedes, bueno, pues los pormenores de ese acuerdo. Pero hasta entonces yo creo que no, en fin, que hasta ahí puedo leer, ¿no? Que es lo que se suele decir. ¿Cree que es posible que se dé un escenario de repetición electoral como parece que se aboca en Murcia por el no de Vox a la investidura de López Miras, siendo que tiene mayor porcentaje de representación parlamentaria que aquí en Aragón? Pues como le dije a su compañera hace poco, cualquier escenario es posible. Es decir, yo lo que no entiendo son las palabras del señor Azcón cuando dice: yo descarto la repetición de elecciones, pero por otro lado quiero gobernar solo. Entonces son dos cosas que no me caben en la cabeza, porque si quiere gobernar solo tendrá nuestro voto en contra. Entonces, si tiene nuestro voto en contra, no podrá gobernar solo. Con lo cual no entiendo realmente, porque ya digo, es que la manera de pensar que tiene el PP en algunos asuntos dista mucho a veces de la del sentido común y de la lógica normal. Entonces yo no entiendo ese tipo de cosas. O sea, es decir, nosotros, además, miren, hay una entrevista que les recomiendo que vean, y yo la voy a poner en Twitter también, en la que el señor Azcón le dice a Federico Jiménez Los Santos, una entrevista, creo que fue la última, en la que le dice Federico: bueno, si el resultado es 27 más 7, o sea, 27 PP, 7 Vox, ¿qué pasa? Y dijo él: pues ya está hecho. Como diciendo, ¿para qué me preguntas? Y ya está hecho. Bueno, pues no ha sido 27 más 7, han sido 28 más 7. Entonces, ¿por qué no está hecho ya? Pues no sé, yo les recomiendo que visiten ese vídeo y lo vean. Si no, ya lo subiré a Twitter. En estos 50 días que han pasado, han decidido ya si quieren, además de ese acuerdo programático, entrar en el gobierno, y si quieren entrar en el gobierno, ¿en qué condiciones? ¿Con qué consejerías, vicepresidencia? No hemos hablado de eso porque, evidentemente, como le digo, hasta que no tengamos un acuerdo serio, no vamos a hablar de eso. Imagínense, por ejemplo, que no llegamos a un acuerdo ni en el 40% de las medidas, porque ellos, bueno, pues ahora, como no sabemos muy bien si están en un acercamiento al PSOE, en fin, yo, por lo que vimos recientemente en los debates y en las entrevistas que ha dado el señor Feijóo, yo no sé realmente qué es lo que ellos quieren. Entonces, cuando seamos capaces de llegar a ese acuerdo, podemos hablar y decir: bueno, sí, esto se hace así, pero queremos supervisar nuestras propias políticas. Entonces, la única forma de hacer eso es entrar en el gobierno, como es lógico, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es lo que dijo nuestro presidente Santiago Abascal en Zaragoza hace una semana, y es que las negociaciones con el PP están paralizadas. Porque ya le digo que hace unos comentarios, vía WhatsApp sobre una serie de asuntos, no me parece que sea una negociación. Una negociación hay que sentarse varias horas, hay que trabajar, si ellos quieren, sobre el documento que yo les envié, y si no, pues que me entreguen otro nuevo en el que me digan: mire, pues esto es lo que nosotros queremos. Pero, en fin, yo creo que aquí la cosa está clara, y son ellos los que tienen que explicar, que yo creo que nadie lo entiende, ni sus votantes ni los nuestros, pero sobre todo los suyos, de por qué, teniendo esa mayoría suficiente, alternativa, que nuestros votantes quieren, que es ese ansiado cambio, pues se dedican, ya digo que por cálculo político, en el mejor de los casos, pues a no ser claros, a no decir por qué no han llegado a un pacto con nosotros, porque el tiempo va pasando. Y sí que es cierto que el 23 de junio fue la constitución de la mesa, pero es que el 23 de agosto se acaba el plazo, como tú comentabas, para la repetición de elecciones. Y no sé por qué, porque el señor Azcón quiere, digamos, dilatar tanto esto el tiempo. Y aparte, cuando una persona se presenta para candidato, tiene que decir los apoyos
que tiene, con los apoyos con los que cuenta. Entonces no sé con qué apoyos cuenta. Entonces yo no lo sé, y además creo que los votantes del PP tampoco lo entienden. Señor Nolasco, cuando ustedes negocian la presidencia de las Cortes, que acaba en la diputada Marta Fernández, ¿el PP les llega a pedir a cambio que se queden fuera? No. De hecho, no se habló de eso. Eso es rigurosamente cierto, que simplemente hablamos de la constitución de la mesa. Es decir, en ningún caso hablamos en este sentido de, bueno, si nosotros cedemos en el tema de la mesa, luego pues habrá otro tipo de negociación y tal. No se habló de eso, no se habló nada de eso, simplemente se habló de la mesa. ¿Y qué les piden a cambio de esa presidencia, entonces? ¿Qué les piden a cambio? ¿Quién? A ustedes, el PP. La presidencia es de Vox, de las Cortes. O sea, ¿qué nos piden ellos a cambio de habernos dado eso? Sí. No, nada. O sea, en principio nosotros teníamos que conformar una mesa. Ellos podían haber conformado, como ustedes saben, una mesa pues con Teruel Existe o con el PAR, y han decidido hacerlo con nosotros, lo cual nos parece bien, y han tenido además la gentileza de darnos la presidencia del Parlamento, lo cual nos parece bien. Pero evidentemente una cosa es, digamos, la formación de la mesa, que es algo institucional, parlamentario, a luego el tema de gobierno, ¿no?, que es el ejecutivo, y eso es otra cosa distinta, ¿no? Entonces no se habló de eso. Pero cuando usted se reúne con Azcón, aquí en la primera ronda que hace el candidato, sí, Jorge Azcón dice que no va a dar nada más que una secretaría primera a Vox. Claro. Hay un cambio ahí, imaginamos que es a cambio de algo, o es un regalo. No fue cambio de algo, fue un cambio de parecer de ellos. Es decir, nosotros dijimos, bueno, nosotros la Secretaría Primera nos parece insuficiente y por tanto queremos otra cosa. Y al final, hablando dijimos, bueno, pues si vosotros tenéis la vicepresidencia primera y la Secretaría Primera, nosotros queremos la presidencia de las Cortes. Y les pareció bien. Y llegamos a un acuerdo. Entonces, que eso es lo importante. Pero ahora, pues parece que ese acuerdo de gobierno no llega. Intuyo que por intereses, como ya digo, políticos de tipo electoral. Señor, sin embargo, no sé si lo he entendido bien. Si no entra Vox en el gobierno de Aragón, ¿hay repetición de elecciones, seguro? Vamos a ver, según el reglamento de las Cortes puede haber varias investiduras fallidas. Yo ahora hablo ya como letrado, como jurista, y lo poco que conozco del tema de derecho constitucional administrativo. O sea, es decir, que haya una investidura fallida como en Murcia no quiere decir que se repitan las elecciones, porque luego se vuelve a proponer un candidato, etcétera, etcétera. O sea, que eso no es una condición el decir, bueno, pues si votamos en contra, porque yo qué sé, por ejemplo en Murcia ahora se ha votado en contra, pero igual luego se llega a un acuerdo final antes de que finalice ese plazo, que son 2 meses desde la investidura fallida. Cada parlamento tiene su ordenamiento jurídico propio y eso es así. Es decir, que hubiera, por ejemplo, en el caso, una investidura fallida del señor Azcón, no quiere decir que ya eso sea repetición de elecciones. Nos queda muy poco tiempo. Desde el domingo, 1 mes escaso. Sí, lo que pasa es que ya sabe que la convocatoria de la investidura se puede hacer con 48 horas de antelación. Es decir, de un martes a un jueves. Y me dice que no es cierto que hayan cerrado un acuerdo que van a anunciar la semana que viene y que dentro de 2 semanas se convoca el pleno de investidura. Se lo garantizo absolutamente. Absolutamente. Pero con toda seguridad. Hablaba Ana Alós precisamente aquí de que para ellos sería ideal lo mismo que pasó en Baleares. Claro, y normal. Y explicaba que en el caso de que aquí no sucediera eso, Vox tendría que dar explicaciones de por qué en un sitio sí y en otro no. ¿Qué tienen que decir a eso? ¿Cabría esa posibilidad? Pues yo desconozco el tema de Baleares, porque yo me he dedicado a la campaña mía así en Aragón y desconozco lo que pasó en Baleares. Allí sí que es cierto que hay un tema con la lengua importante y se ha tomado esa decisión por lo que sea, que yo sinceramente desconozco por qué ha sido así. En cualquier caso, seguro que los jefes de nuestro partido, el presidente o el secretario general, estarán encantados en responder a esa pregunta. Pero yo eso lo ignoro. Yo lo que sí que sé es que, claro, evidentemente nosotros creemos que lo lógico es un acuerdo más parecido al de Valencia, que es lo lógico. Además, Aragón siempre ha sido una tierra de pactos, ¿no? No se entendería, porque ahora, por ejemplo, cuando son solo 2 partidos los que pueden
gobernar, no 4, ni 5, ni 7, ni 20, pues no lo hacen. Es decir, eso es algo que no se entiende, ¿no? No se entiende porque un partido, claro, hay una cosa del señor Azcón que dice: tenemos legitimidad para gobernar solos. No, pues la legitimidad sería si tuviera 34 escaños, pero no los tiene, faltan 6 para llegar a esa mayoría y por tanto tiene que pactar con otro partido. Entonces yo no entiendo, la verdad es que no entiendo esas declaraciones. Bueno, el otro día dimos al señor Feijóo como, bueno, pues ofrecía esa cosa que no es constitucional ni está reflejado en ningún ordenamiento jurídico de parlamentos, de bueno, que gobierne la lista más votada, ¿no? Eso no es así, eso no funciona así en el Estado español y en las regiones y en los parlamentos. Lo que se hace es que hay que buscar una mayoría y esa mayoría se articula pues con la suma de partidos. Si lo que sigue es el modelo de Valencia, ¿van a buscar ustedes entonces un gobierno de coalición? ¿Y cree que sería necesario contar también con el apoyo del Partido Aragonés y de Teruel Existe, o con un pacto entre PP y Vox sería suficiente? Claro, 28 más 7 es lo que hay. O sea, es decir, no haría falta meter al PAR ni a Teruel Existe en la ecuación. El partido del señor Guitarte nos ha demonizado constantemente. Y nosotros no vamos, como es lógico, a pactar o a hablar con un partido que sin razón alguna, sin razón alguna, porque defendemos gran cantidad de las propuestas que ellos tienen para Aragón y para Teruel. Yo los conozco bien. Ellos se reunieron con nosotros un mes antes de que se presentaran como partido político, que también les cayeron bastantes críticas, por cierto. Y se reunieron, pero cuando se conformaron en partido político han adoptado todos los mantras de la extrema izquierda y se han dedicado sistemáticamente, aparte de votar con Sánchez y con Bildu todo, pues a demonizarnos, ¿no? Cosa que no entiendo. Yo creo que muchos de ellos ni se lo creen, ¿no? Realmente porque saben que no es así, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente no vamos a pactar con un partido que nos insulta, que nos denigra, que dice barbaridades como que no respetamos los derechos humanos, que yo, por mi formación filosófica, me gustaría mucho que me explicara el señor Guitarte qué entiende él por ordenamiento jurídico, constitución, ¿no? Porque, en fin, hay veces que hay conceptos que yo creo que se le escapan. Cada uno tiene la formación que tiene. Realmente barajan únicamente la opción del apoyo, no barajan la opción de la abstención, porque ha comentado que si Azcón pretende gobernar en solitario, ustedes votarán en contra. Eso es. Entonces, ¿qué fórmula? Porque no acaba de decir claramente que quiere entrar en el gobierno. ¿Qué fórmulas? Para entrar en el gobierno, como digo, hay que tener un acuerdo previo. Si no lo tenemos, no vamos a entrar en un gobierno con las políticas del PP. Agenda 2030, memoria histórica, tema de género. Es decir, nosotros no vamos a entrar en un gobierno donde todas las políticas sean las del PP, que están mucho más cercanas al PSOE que a Vox. Pero si llegamos a un acuerdo sobre ciertas políticas, nos plantearemos entonces entrar en ese gobierno. Pero lo que sí que está claro es que si lo que pretende es pactar con el PAR, que tiene un escaño, y pactar con Teruel Existe, que tiene 3, y que es un partido que, ya digo, sin motivo ninguno, nos ha denigrado, pues nuestro voto va a ser en contra, como es lógico, ¿no? O sea, es decir, nosotros tenemos que hacer, pero esto por una razón sencilla, o sea, nosotros tenemos que hacer valer los votos de nuestros votantes, que es a los que nos debemos. Yo no puedo salir a la calle y decirle a un votante: mire, le hemos regalado el gobierno al PP y a Teruel Existe. ¿Por qué? Pues no lo sé. Eso no se puede hacer. No podemos regalar los votos, o sea, tenemos que hacer valer nuestros votos, porque nos lo piden nuestros votantes, que es a los que nos debemos. A mí, ya le digo, ningún tipo de ganas, digamos, no de ganas, de ilusión o de capricho, de decir, no, yo quiero ser vicepresidente o yo quiero ser... No, es que eso no tiene que ver. Eso es una responsabilidad, es un trabajo muy difícil y si llega el momento, pues se hará. Pero evidentemente tendrá que llegar a un acuerdo de medidas, ¿no? Un acuerdo de medidas, eso es lógico. Si no hay acuerdo de medidas, no tiene ningún sentido. ¿Cuáles son imprescindibles para usted y para su partido para llegar a ese? No, como digo, cuando tengamos avanzado ese documento, pues no tengan, ningún tipo de duda que se lo haremos llegar y que incluso hablaremos con ustedes las veces que haga falta, porque yo creo que lo lógico es que todo lo que se haga y toda la negociación que se llegue se haga público, como nosotros hicimos público ese acuerdo de que la presidenta iba a ser Marta Fernández. Nosotros sí lo hicimos público y al día siguiente se ratificó que eso había sido así. El hecho de que hayan comenzado la rueda de prensa
haciendo suyas las reivindicaciones de una parte de los agricultores. Es una declaración de intenciones, aunque todavía no hayan hablado del acuerdo programático y por lo tanto de cómo se reparte en el gobierno, pero indica el interés que tendría Vox, como en otras comunidades, por quedarse con la Consejería de Agricultura para poder supervisar ese tipo de medidas. No, aquí lo que nos interesa es defender lo que los agricultores nos están pidiendo, que es gravísimo. No, o sea, esto no es un globo sonda para hablar de lo que nosotros queremos, no, para nada. O sea, lo importante es esto. Lo importante es este asunto y otros más que están paralizados porque no hay gobierno en Aragón. Que es lo que le preocupa a la gente. Perdón. Pongamos que alcanzan ese acuerdo, porque sin ese acuerdo programático no hay gobierno de Aragón, con sus 7 votos en contra. ¿Ustedes estarían dispuestos a no tener consejerías, pero sí direcciones generales, por lo tanto estarían en el gobierno de Aragón, aunque no serían primeros espadas en una consejería? Nosotros no hemos planteado ni el tema de las consejerías ni de las direcciones generales. Lo que pasa es que... Pero le pregunto si estarían dispuestos. Bueno, es que hay un tema. O sea, una dirección general obedece al consejero, es decir, a la consejería. Es decir, la dirección general está por debajo del consejero. ¿Ustedes entenderían una consejería del PP con una dirección general de Vox? Y si hay alguna discrepancia, ¿qué pasaría entonces? ¿El director general no le hace caso al consejero? Porque el consejero es del PP y el director general es de Vox. Hombre, yo creo que cuando se habla de gestionar áreas, se habla de gestionar áreas completas, como es lógico, ¿no? Porque una dirección general, bueno, pues al fin y al cabo depende del consejero, de la consejería de turno. Entonces, claro, no sé, pues hacer, o sea, una cosa es que luego, digamos, en el tema general podamos entendernos, eso es lógico, podamos entendernos. Pero, es decir, yo creo que cuando se le da un área a Vox, por ejemplo, como ha pasado en Valencia, se le ha de dar el área completa, es decir, como es lógico, ¿no? Además que no entiendo mucho eso del tema de las direcciones generales, porque me parece que eso no ha pasado todavía, ¿no? Es decir, ¿dónde ha pasado? Bueno, de Podemos, pero bueno, Podemos yo desconozco lo que pasa con Podemos. Pero, quiero decir, eso sí, pero quiero decir que, bueno, es que entre Podemos y el PSOE hay una gran afinidad, como pudimos ver ayer en el debate que había en el gobierno. Pero es que nosotros es otra cosa distinta. O sea, PP y Vox no son lo mismo. La extrema izquierda y el PSOE sí, pero nosotros no. Y estaba diciendo antes que si no hay acuerdo, si no lo he entendido mal, si no hay acuerdo con el Partido Popular, ustedes votarán que no, y si hay acuerdo con el Partido Popular, ustedes entrarían en el gobierno. Entonces, la única posibilidad ahora mismo de que no se repitan las elecciones es que ustedes entren en el gobierno porque han llegado a un acuerdo con el Partido Popular. Pues eso sería genial que se lo explicase al señor Azcón. Tal y como lo ha dicho, es perfecto. Dígaselo al señor Azcón a ver si así ya recapacita. Me parece que está muy bien planteado. Si ustedes no llegan a un acuerdo con el Partido Popular, Azcón no será presidente ahora mismo. Exactamente, evidentemente. No sé si hay más preguntas de política. Yo le quería hacer una más sobre... Yo una última. Sí. ¿Puede ser moneda de cambio el gobierno de Aragón dentro de una negociación entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal una vez pasen las elecciones del 23J? Pues yo creo que no, porque eso de las monedas de cambio es más de la vieja política, del bipartidismo y ese tipo de cosas, del PP y del PSOE. Esto de cambiar una comunidad por otra como si fueran cromos, eso es más de ellos. Yo la verdad es que no creo que eso sea así, porque hasta ahora no se ha dado ninguna de las negociaciones que ha habido de Vox con el PP, así que no creo que sea una moneda de cambio. Sí, yo quería preguntarle si cree que ayer debería haber ido Feijóo al debate y, en cualquier caso, ¿por qué cree Vox que no ha ido al debate Feijóo? Yo creo que porque le da miedo. Yo creo que porque le da miedo ponerse frente a su propio espejo. Santiago Abascal tuvo una gran elegancia cuando dijo que no se podía hablar de los ausentes porque no podían defenderse ante los ataques que hizo Yolanda Díaz, por ejemplo, pero yo creo que no fue porque evidentemente tiene miedo de tener un debate con Santiago Abascal, porque sabe que es mucho más claro, mucho más directo y bueno, pues que el PP opina distinto en cada comunidad, en cada sitio. Entonces yo creo que fue por un miedo a debatir o a tener enfrente a Santiago Abascal, y como pueden ustedes ver ayer ganó el debate contra 2-1. Decía el presidente Sánchez que no fue por no retratarse con ustedes. Bueno, eso es lo que dice Sánchez, pero es que Sánchez, el 95% de lo que dice es mentira. Entonces, claro, eso es lo que él ha dicho o lo que un asesor le ha dicho que diga, ¿no? Ese es el asunto. Pero yo a Sánchez también lo vi bastante nervioso. Yo creo que él fue allí pensando que iba a hacer otra gran actuación de las suyas, y la verdad es que salió un poco temblando. Yo creo que le temblaba bastante la voz. Creo que no salió las cosas como él quiso. Ahora sí, yo le quería preguntar por
por una cuestión que sí ha ejecutado el Gobierno de Aragón en funciones, que es la redistribución de los fondos de los 26 millones de la última parte de la Unión de Estaciones por Canal Roya. Eso sí que lo ha hecho este Gobierno de Aragón en funciones. Le quería preguntar si ustedes hubieran actuado igual, si hubieran redistribuido los fondos, si llegara una nueva jornada de fondos europeos, si los utilizarían para la Unión de Estaciones y le impulsarían esa Unión de Estaciones por Canal Roya. Y eso, conocer vuestra opinión sobre eso. Dijimos hace ya tiempo que nosotros necesitábamos informes técnicos suficientes para poder pronunciarnos sobre el tema de Canal Roya, pero me parece que hoy estamos aquí para hablar sobre otro tema, que es el de los agricultores, el de los ganaderos y las preguntas que ustedes quieran hacerme sobre la conformación del nuevo gobierno. Ustedes el documento con sus máximas para llegar a un acuerdo con el Partido Popular, ¿cuándo se lo entregaron? Lo entregamos públicamente aquí en las Cortes, cuando nos reunimos en el Torreón, la sala del Torreón está aquí, que ustedes vinieron a cubrirlo. Yo traje una carpeta y se la di, además hay fotos y hay imágenes, y se dijo eso, se dijo que yo le había dado una serie de medidas al señor Azcón para que las leyera y para que me contestara con otra medida, o sea, con otra batería de medidas o de contramedidas, pero bueno, simplemente se hizo una serie de comentarios superficiales que no. ¿Se pone en algún plazo, más allá del 23 de agosto, se pone en algún plazo anterior para que esto... Vamos a ver, realmente el plazo legal es el que es, y a nosotros lo que nos da mucha pena es que la mayor parte de estas cosas que son buenas para los aragoneses no se cumplan por meros cálculos políticos, y que ni el gobierno en funciones, que está esperando a que diga algo el señor Azcón, que va a ser supuestamente investido, pero no hay fecha de investidura, pues claro, aquí estamos pues en un limbo que me parece que es malísimo para mira, en estos momentos es cuando se ha de priorizar realmente la gestión eficaz, las ayudas a las personas, a nuestra región, a fríos cálculos políticos. Y desgraciadamente la vieja política está demostrando, y ha demostrado siempre, que lo que importa, que lo que corre prisa es curioso, lo que corre prisa es tomarse con calma las cosas importantes por cálculos políticos. ¿Y habría alguna posibilidad de ir a una primera investidura la semana que viene? Ni idea. Yo ya le digo que mi teléfono está encendido, el señor Azcón tiene mi teléfono personal y me tiene que llamar. Pero antes de eso tenemos que sentarnos y hablar de programa. Y una vez que tengamos el programa, hablaremos de investidura, hablaremos de si entramos en el gobierno o no, en qué situación, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la negociación, como pueden ver, pues bueno, solo ha tardado, o se haría tras casi 2 meses de silencio, ¿no? Cosa que me parece que no se ha repetido en Aragón nunca. No sé si ha habido negociaciones tan largas. No lo sé. Tampoco es habitual no conocer los temas básicos por los que quieran llegar a ese acuerdo, porque normalmente los partidos cuentan cuáles son sus líneas rojas, cuáles son sus prioridades. Claro, pero los cuentan. Usted se resiste a contarnos cuáles son las medidas que pero los cuentan cuando ya hay unas medidas acordadas, o unas mínimas medidas acordadas. Es que en este caso no hay nada. Ese es el asunto. En cambio, si quieren ver cuáles son las medidas que les hemos entregado al señor Azcón, tienen el programa electoral nuestro y ahí están todas. Básicamente lo que le dimos es el programa electoral. Entonces, ahí están las medidas. Pero ahora son ellos los que son el partido que ha ganado las elecciones, que no se cansan de repetirlo, los que tienen que decir, bueno, pues ante esta batería de medidas, nosotros esto sí, esto no, esto cual, y a partir de ahí veremos, y a partir de ahí hablaremos de gobierno. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo entiendo que ustedes estén preocupados en el sentido de que han pasado, están también los ganaderos y los agricultores, han pasado ya 2 meses y no sabemos nada. Pues así es. ¿Alguna cosa más? ¿No? Pues muchísimas gracias por su atención.